Hola nuevamente a su podcast Organización, un podcast que es impulsado por Peralsate. En esta ocasión seguiremos con el tema de planeación estratégica y trataremos los objetivos estratégicos y las estrategias. Empecemos. En videos anteriores habíamos tratado la importancia de redactar de manera adecuada los elementos de la planeación. Ya hablamos un poco sobre cómo redactar la misión, la visión y los valores organizacionales, además de las características y la definición de cada uno. Entendiendo esa importancia y siguiendo en el mismo orden, entonces hoy trataremos un poco sobre cómo redactar los objetivos estratégicos y cómo redactar las estrategias. Los objetivos estratégicos pueden ser entendidos como los criterios con los que se espera alcanzar la misión y la visión. Aquí el interrogante que debemos procurar responder es ¿qué se quiere alcanzar? ¿Qué es lo que quiere alcanzar la organización? Ese sería el interrogante básico. Ese interrogante nos va a inducir a responder de manera muy puntual, de manera muy práctica, muy sencilla, el qué. Para poder lograr eso, pues te sugiero varias cosas. La primera es que debes iniciar ese objetivo con un verbo en infinitivo. Y ese objetivo debería tener solo un verbo en infinitivo. Sería la primera sugerencia que te hago con el objetivo estratégico. ¿Por qué un solo verbo en infinitivo? Porque es que el verbo es el que me está indicando la acción que yo debo garantizar con ese objetivo. Si yo lo redacto con más de un verbo en infinitivo, entonces básicamente estoy diciendo que ese solo objetivo está garantizando más de una cosa. Entonces eso hace que no sea práctico, que no sea eficiente resolver, alcanzar ese objetivo cuando estoy ejecutando o estoy operando mi negocio. Entonces, para no entrar en ambigüedades, lo que te sugiero es un solo verbo en infinitivo, ¿sí? Y pregúntate qué es lo que quieres y lo respondes con ese verbo. O sea, si lo que realmente quieres es alcanzar, subir, bajar, encontrar, ¿sí? Y ya luego entonces la segunda sugerencia sería que ese verbo lo complementaras pues con más palabras, ¿sí? Que crearas una oración y que ese complemento le dé sentido a el verbo. Otra de las sugerencias para que redactes de manera práctica y sencilla un objetivo estratégico es que evites indicar tiempo, cantidades y si es posible lugares, es decir, que no cuentes nada de un alcance geográfico dentro del objetivo, aunque esta última es opcional. O sea, en algunos casos pues sería importante indicar ese alcance en el espacio, pero la sugerencia es que no pongas ni cantidades ni pongas tiempos en el objetivo estratégico. Muchos autores pues debaten mucho si los objetivos deberían o no llevar tiempo o cantidad, y algunos diferencian lo que se conoce como objetivos de metas. Entonces lo que te sugiero para este ciclo de redactar de manera sencilla, práctica, los elementos de la planeación, evita al máximo incluir tiempos y cantidades. Es posible y enseguida con un ejemplo lo vas a notar. Cuando yo estoy apuntándole a formular no solo la planeación estratégica, sino también desagregar esa planeación en planeación táctica y planeación operativa, entonces lo que te sugiero es deja las cantidades y los tiempos para las demás planeaciones, para los demás alcances. Entonces, en otros videos decíamos que la planeación estratégica es pensada y formulada en el largo plazo. Entonces, con eso ya no necesito poner
o determinar un tiempo, porque ya de entrada estoy diciendo la planeación estratégica es para alcanzarla en el largo plazo. Entonces el objetivo que yo redacte se supone que tiene un norte o un alcance hacia el largo plazo. Y las cantidades, también insisto, déjalo para las demás planeaciones, para la planeación táctica y la planeación operativa. Aunque es posible determinar esas cantidades, pero desde lo que se entiende como meta. Es decir, yo a los objetivos o a cada objetivo le puedo determinar una meta. Entonces ahí, cuando esté determinando esa meta, pues ahí incluyo, registro la cantidad a la que le quiero apuntar. Por último, dentro de la definición de objetivos estratégicos y de las sugerencias que te estoy dando, procura que los objetivos que diseñes no sean demasiados, porque eso hará que cumplir con la planeación estratégica se haga mucho más complejo, sea mucho más difícil alcanzarla. Entre más objetivos tengo yo, pues eso va a implicar que voy a gastar más recursos, más tiempo. Entonces la intención con la planeación estratégica es que tú generes cierto grado de enfoque. Entonces trata de redactar objetivos, no muchos, y tratar de que ellos puedan ser tan amplios como para contar sobre aspectos que tengan que ver con el cliente, con lo financiero, con los procesos internos y con la innovación y el aprendizaje. Veamos entonces un ejemplo para que entiendas a qué me estoy refiriendo con todas estas sugerencias. El primero de ellos es estar al alcance de los clientes y el segundo, aumentar la eficiencia operativa. Este objetivo inicia con un verbo en infinitivo y tiene solo un verbo en infinitivo, estar. Y pues el resto le da un sentido a ese verbo, que en este caso pues sería estar al alcance de los clientes. Si recordamos el interrogante que debemos responder, que es el qué es lo que quiere alcanzar la empresa, en este caso pues la empresa quiere estar al alcance de los clientes. En este ejemplo vemos aumentar la eficiencia operativa. Un solo verbo en infinitivo y pues el resto de la oración complementa ese verbo para darle un sentido lógico. Aumentar la eficiencia operativa. Ahora veamos algunos errores que se cometen al redactar los objetivos estratégicos, apuntando a estos dos que tenemos aquí. Entonces uno podría pensar, no, pero un objetivo puede ser promocionar los productos por redes sociales. Entonces, en este caso, la pregunta que yo haría es, ¿por qué en redes sociales? O sea, no hay otros medios que se puedan utilizar, no hay otras herramientas que se puedan utilizar. Entonces, eso nos lleva a preguntarnos exactamente qué es lo que quieres. ¿Realmente si quieres promocionar tus productos por redes sociales o exactamente qué es lo que quieres? Y lo más seguro es que después de hacer muchas preguntas y analizar y reflexionar muy bien, lo más seguro es que quieras estar al alcance de tus clientes. O sea, con todo esto que estás diciendo aquí, estás procurando estar al alcance de tus clientes, ¿sí? Y las redes sociales son solo una opción de muchas. Entonces, en este caso, uno de los errores que se cometen al redactar los objetivos estratégicos es que se incluyen los medios que voy a utilizar y eso no lo debería hacer aquí. Hay otros elementos del proceso que me pueden ayudar a indicar, a dejar claridad sobre los medios que voy a utilizar. En este caso, pues promocionar los productos tampoco es lo que quiero, ¿sí? Porque pues la opción no podría ser promocionar o no debería ser solo promocionar. Habrá muchas otras opciones aparte de la promoción. El siguiente ejemplo de los errores que de pronto se cometen es realizar 5 alianzas estratégicas con proveedores de servicios contables. Entonces, según las sugerencias que hasta el momento te he dado, el primer error es que aquí dice 5, o sea, ya estoy estableciendo una cantidad y no es necesario hacerlo en el objetivo estratégico. ¿Sí? Aquí solo debo dejar claridad qué es lo que quiero como empresa. ¿Sí? Y seguramente lo que quieres no es realizar 5 alianzas estratégicas, volvemos al mismo error de mencionar el medio, ¿sí? Puede que las alianzas estratégicas solo sean una opción de tantas. Entonces, lo que realmente se quiere es aumentar la eficiencia operativa o estar al alcance de los clientes.
Bueno, y el resto aquí ya con proveedores de servicios contables también puede indicar otros medios. Con eso te estoy diciendo que pues estos errores evita cometerlos, y con esto de los ejemplos de los objetivos estratégicos te estoy diciendo si se pueden construir, si se pueden redactar objetivos que no tengan ni cantidad y que no tengan ni tiempo. Y mira que ninguno de los dos se les menciona ningún alcance o lugar o espacio. Otro de los elementos que hacen parte de la planeación estratégica pues son las estrategias. Y evidentemente le da el sentido estratégico a la planeación estratégica. Ya habíamos mencionado otros elementos como la visión, que le daba cierto sentido estratégico a la planeación. Y pues en este caso las estrategias sí o sí le dan el sentido estratégico. ¿Cómo se entienden normalmente las estrategias? Para los autores, para los distintos autores que puedes encontrar, las estrategias pueden entenderse como los medios y acciones con los que se esperan lograr los objetivos. Si te das cuenta con las definiciones que hemos dado, esto es como una cascada. Es decir, si yo logro las estrategias, eso me va a permitir alcanzar o lograr los objetivos. Y si alcanzo los objetivos, eso me va a permitir lograr o dejar en evidencia que sí estoy haciendo lo que dije que iba a hacer, en este caso pues con la misión y la visión. Eso termina siendo una cascada de elementos que si voy logrando uno, me va llevando a lograr los otros, ¿sí? Y eso que no estamos hablando todavía de planeación táctica y planeación operativa, porque eh, desde ese detalle, desde esa minuciosidad, podemos ir alcanzando, lo que la empresa se está proponiendo, ¿sí? Con los objetivos, las estrategias, con la misión, la visión, los valores, y entonces luego entrarán dentro de todo este ejercicio las metas e indicadores de gestión, que pues en otro momento hablaremos un poco al respecto. Siguiendo con las estrategias, si los objetivos responden al qué, con las estrategias, entonces yo sí puedo responder al cómo. ¿Cómo voy a alcanzar eso que quiero? En otras palabras, ¿cómo voy a alcanzar los objetivos? Algo importante de las estrategias es que las estrategias yo no las puedo generar así de manera, ¿cómo decirlo?, escueta, espontánea, sino que eso debe surgir del diagnóstico organizacional. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de llegar a las estrategias y hacer toda la revisión de la planeación estratégica que ya de pronto existe en la organización, y si no existe, pues antes de llegar a las estrategias y de haber construido los demás elementos, yo debo realizar un diagnóstico organizacional. Y del diagnóstico es que yo extraigo esas alternativas que me van a ayudar a mí a alcanzar los objetivos. Esto no se nos puede olvidar porque pues a veces se cometen errores que copiamos y pegamos estrategias que ya habíamos hecho antes porque pues nos funcionó antes, pero creemos que ahora nos va a funcionar y no tuvimos en cuenta otras variables internas o externas que pudieron haber afectado a que en este momento, para este periodo, pues la estrategia no funcionará. Entonces es importante pues revisar esas variables, revisar mi entorno antes de formular las estrategias. Y con la revisión de ese entorno, entonces ajustar aquellos medios, aquellas acciones que realmente le van a apuntar a mis objetivos. Una sugerencia adicional para las estrategias es que trates de ser muy específico con el medio que vas a utilizar. O sea, aquí en la estrategia, si debo especificar muy bien cuál es el medio que voy a utilizar. Si voy a utilizar redes sociales, pues entonces eso me va a llevar a decir qué redes sociales, en cuáles de las redes sociales existentes voy a hacer presencia. Y así con cualquier medio que yo haya decidido utilizar. Esto no se me puede a mí pasar por alto. Debo ser muy específico con el medio que voy a utilizar. Para ser un poco más práctico, entonces veamos un ejemplo mucho más amplio en el que vamos a recordar aspectos de la misión, de la visión, de los objetivos, y desde ahí entonces construir
lo que posiblemente podría ser una alternativa o en este caso una estrategia que le apunte a los objetivos organizacionales o a los objetivos estratégicos que me he trazado. Observa muy bien lo que se está mostrando en pantalla y empieza a identificar lo que ves. En este caso, pues podríamos decir que estamos viendo en lo que parece ser de pronto una mujer, ¿sí? Una persona. Vemos de lado y lado pequeñas montañas, un árbol y esto parece ser un río. Entonces eso es un río medianamente profundo. Muy bien, esta persona pues es probable que sea un deportista o una deportista. Asumamos que es una mujer. En este caso entonces aquí he preparado lo que podría ser una misión. Y la misión dice, seré una deportista de alto rendimiento que entrena constantemente para mantenerse en forma, buscando la superación de los obstáculos físicos y mentales que surjan. Participo en los eventos deportivos más importantes del mundo para representar a Colombia. Hay un error en la misión, más allá de lo que podría ser un estilo de redacción, que primero digo una cosa, después digo otra. En este caso no detallemos mucho el estilo de redacción, sino más que responda a los interrogantes y a las características de lo que ya habíamos explicado de la misión. Recordemos que toda misión debe estar redactada en tiempo presente y que además de eso debe responder a qué hace, cómo lo hace y para quién lo hace. Como ves, el error está en que la misión que se redactó no está en tiempo presente. El verbo que se utilizó es seré. En este caso, pues el verbo tenemos que cambiarlo y pasar de escribir seré a escribir, por ejemplo, soy, en este caso. Lo que estás viendo sombreado en esta ocasión nos está indicando la respuesta a los interrogantes de la misión. ¿Qué hace? Es una deportista de alto rendimiento. ¿Para quién lo hace? Para Colombia. ¿Cómo lo hace? Entrenando constantemente, buscando superación y participando en eventos deportivos importantes del mundo. Él responde con esta misión a los 3 interrogantes que ya habíamos hablado de la misión. Preparé también esta visión. En este caso, pues también hay un error en esta visión que acabo de compartir. Recuerda, toda visión debe estar redactada en tiempo futuro. Además de eso, debe responder mínimamente dónde quiere estar o a dónde quiere llegar la empresa o en este caso pues la deportista de alto rendimiento. Evidentemente el error está en el verbo inicial soy. Entonces en este caso como lo necesito en futuro, entonces debemos cambiarlo a seré. Pues esta podría ser una posibilidad. Y ya el resto pues básicamente está respondiendo a lo que habíamos dicho de el interrogante dónde quiere estar o a dónde quiere llegar. Y la visión completa entonces sería seré una de las deportistas más reconocidas en Latinoamérica por el éxito alcanzado en las competencias deportivas. Extrayendo un poco de lo que ya dijimos en la misión y en la visión, podríamos establecer ciertos objetivos estratégicos. Entonces, de lo que podemos denotar de esa misión y visión, es probable que un objetivo de esta persona sea mantener un excelente estado físico y mental. Otro objetivo podría ser representar a Colombia. Si te das cuenta, inicia con un verbo en infinitivo y un complemento. ¿Sí? En este caso, pues en el primer objetivo no estamos mencionando ni cantidad ni tiempo y tampoco estamos mencionando ningún alcance geográfico. Simplemente estamos diciendo que ¿qué es lo que se quiere? Mantener. Y lo complementamos con un excelente estado físico y mental. En el segundo, básicamente es lo mismo. Tenemos un solo verbo en infinitivo y una frase o pues varias palabras que lo complementan para entonces dejar ese objetivo como representar a Colombia. Aquí sí hay un alcance geográfico, como lo habíamos dicho cuando sugerimos sobre la redacción de los objetivos estratégicos. Podemos entonces dejar opcional lo del alcance geográfico. Si analizamos un poco la imagen que tenemos y asumimos que esta persona todos los días se enfrenta a esta misma situación, este es el lugar en el que ella entrena constantemente,
podríamos agregar un tercer objetivo que dé cuenta de esto que estamos observando, y ese objetivo podría ser superar los obstáculos físicos y mentales. En este caso, pues aquí estamos viendo obstáculos físicos, pero también podría convertirse en un obstáculo mental el hecho de que yo me encuentro con un río medianamente profundo y que tengo que pasar de un lado a otro. Ese podría ser un objetivo que abarque tanto lo físico como lo mental. Para plantearte cómo podríamos redactar las estrategias, entonces lo primero que yo debo de hacer es leer mi entorno, realizar un diagnóstico organizacional. Y la pregunta que surge con todo este análisis que estamos haciendo es entonces, ¿qué alternativas tenemos para alcanzar el objetivo? Tracemos este objetivo solamente, superar los obstáculos físicos y mentales. Si yo sé que todos los días esta persona se enfrenta a esta situación, ¿cómo podría, basado en esta situación del río, las montañas, con el árbol, hacer una lectura y generar alternativas que me ayuden a alcanzar este objetivo de superar los obstáculos físicos y mentales? Aquí te traje 5 opciones. La primera opción podría ser nadar de un lado a otro. O sea, si todos los días esta persona se enfrenta a esto y con esto es que ella entrena, entonces una opción para superar los obstáculos que se observan aquí sería nadar de un lado a otro. Ahí ya estoy hablando del medio. Tomar un atajo por los senderos. Entonces tenemos otro medio por el cual esta persona puede alcanzar ese objetivo. Tercera opción, cortar el árbol y que al caer atraviese el río para pasar sobre él de un lado a otro. Estamos siendo específicos con el medio, ¿sí? Y una alternativa que me ayuda entonces a alcanzar el objetivo de superar los obstáculos físicos y mentales. Cuarta opción, teletransportarse de un lado a otro. La teletransportación entonces se convierte en un medio. Sí, sé que suena absurdo, pero ya en breve te explicaré por qué pusimos esa alternativa. Y por último, brincar el río. Entonces ya ahí tenemos otro medio. ¿Por qué entonces pusimos esas opciones de teletransportarse de un lado a otro? Si recordamos las características de la planeación, nos decía que la planeación debe ser realista, debe ser objetiva, debe ser oportuna y flexible. En este caso podríamos decir, esta cuarta opción no es realista, porque pues en la actualidad no hay los recursos, ni de manera interna ni allá afuera, que me permitan a mí teletransportarme. Entonces, de entrada, esa opción ya sale. Sé que suena absurdo, pero pues como bien lo explicaba cuando analizábamos las características de la planeación, a veces nos encontramos en las empresas que se formulan ciertos elementos de la planeación que terminan por hacernos preguntar ¿y por qué eso? O sea, si la empresa se dedica a una cosa, ¿por qué estamos planteando otra? Entonces eso hace que eso que yo esté planeando pues no sea realista. En este caso pues si nos damos cuenta, esto de entrada, solo por el hecho de decir teletransportación, pues ya deja de ser parte de nuestra planeación. Brincar el río. Podríamos decir que esta no es tan realista, pues no sé qué tantos metros haya de aquí a allá, pero pues si es un río, debe ser medianamente extenso, entonces brincar no se convierte en una opción tan realista. Cortar el árbol para que él caiga y entonces cruzamos de un lado a otro. Bueno, no sé qué tan eficiente, qué tan lógico sea que un deportista de alto rendimiento esté todos los días corriendo con un serrucho o con una herramienta para cortar madera. No sé qué tan lógico sea eso. Esta alternativa nos hace pensar que no es tan objetiva con los propósitos organizacionales, o en este caso pues con los propósitos de un deportista. Lo que nos dejan las dos primeras opciones, nadar de un lado a otro y tomar un atajo por los senderos. ¿Sí? Estas dos alternativas parecen ser que son objetivas, son realistas, probablemente oportunas para el momento en que lo necesita la organización, y son flexibles porque la flexibilidad tendrá que ver más con el cambio que se genere en el entorno, pero aquí estamos planteando pues un entorno estático, entonces las dos podrían funcionar. Al final, quien toma la decisión de qué alternativas es la más viable para la organización o es la que más se ajusta a las necesidades de la organización, pues será
la alta gerencia, que bien decíamos en algún punto, dentro de los tipos de planeación está la planeación estratégica y una de las características de esa planeación es que es formulada y pensada en el largo plazo y está a cargo o es supervisada, formulada por la alta gerencia. Entonces quien toma la decisión aquí es la alta gerencia. Lo que nos deja entonces nadar de un lado a otro y seguramente esta sola alternativa nos va a permitir alcanzar o uno o más objetivos. Es decir, nadar de un lado a otro me va a permitir superar los obstáculos físicos y mentales. Nadar de un lado a otro me va a ayudar a representar a Colombia porque estoy entrenando constantemente. Nadar de un lado a otro me va a permitir mantenerme en un excelente estado físico y mental. Seguramente si yo hubiese planteado otras cosas dentro de este dibujo, dentro de las variables de este dibujo, pues nuestras alternativas hubiesen cambiado drásticamente. Entonces aquí hallamos lo importante, hallamos la lógica de que las estrategias surjan del diagnóstico, porque es que dependerá mucho de lo que yo me encuentre en mi entorno, si esas alternativas sí son viables, si esas alternativas sí son adecuadas con el entorno que me rodea, tanto interno como externo. Si yo hubiese puesto esta canoa aquí, pues una alternativa hubiese sido utilizar la canoa para ir de un lado a otro, ¿cierto? Si yo hubiese puesto a este personaje con un parapente, pues una opción sería, si yo todos los días me voy a encontrar a este señor con el parapente o esta persona pues con el parapente, seguramente pues yo le voy a hacer señas para que aterrice cerca de mí y luego utilizar el parapente para pasar de un lado a otro. Y en fin, entonces dependiendo de lo que yo me encuentre en mi entorno, pues las alternativas o las estrategias que yo vaya a utilizar pues tienden a cambiar.